Yo le agradezco mucho a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que nos atiende esta tarde. ¿Qué tal, Raimundo? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gregorio, a sus órdenes. Gracias por este espacio. Gracias. Bueno, pues ustedes han estado en las últimas semanas, desde que ocurrieron estos hechos tan desafortunados allá en Nuevo Laredo, bueno, con este tema muy pendientes, y hoy pues yo creo que se da un paso muy relevante en cuanto pues, a lo que se refiere a hacer justicia, ¿no? Por esta situación, la vinculación a proceso de estos elementos castrenses. Bueno, sí, es un hecho sin precedentes en materia de investigación porque la Fiscalía General de la República imputó el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado tentativa para 4 militares, pero no investiga la cadena de mando. Y también en esta investigación que se da más o menos en poco menos de 2 meses, eh, otros 17 militares no han sido procesados por el delito de encubrimiento. Sin embargo, estamos iniciando el juicio. El juez ayer ha dado un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, y en esos 2 meses esperamos aumentar el número de delitos y también el número de procesados, don Gregorio. Entonces, usted lo que me está diciendo es que se ha avanzado, pero no es suficiente, Raimundo. No, no es suficiente. Es un buen paso para la justicia en México, pero se debió imputar otros delitos como encubrimiento, robo, alteración de evidencia, informes falsos rendidos a una autoridad, abuso de autoridad, etcétera. Y el caso del comandante del operativo no se está tocando, no se le está investigando. Helio Conde Toledano es el capitán que llevaba al mando a ese grupo de militares. Entonces, en estos 2 meses de investigación complementaria, habremos de solicitarle a la Fiscalía que perfeccione la carpeta de investigación y que impute con evidencia sólida, que la tenemos, que impute más delitos y a más militares. Hay que recordar, don Gregorio, que tenemos 2 testigos sobrevivientes, Luis Gerardo y Alejandro. Sí, sí. Ellos sufrieron tortura, privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y lesiones graves, tanto emocionales como físicas. Y esa parte el juez no la está considerando en este caso. Viajaban 7 jóvenes y fallecieron 5, ¿no? A raíz de estos hechos, Raimundo. Es correcto, y 2 están, uno de ellos sigue grave. Sí, Sí. Luis Gerardo, todavía la semana pasada se le practicó una cirugía. Sí. Y Alejandro, que es el más joven, que es hermano de Gustavo Pérez Benítez, uno de los fallecidos, pues él está emocionalmente muy lastimado, muy dañado. Por eso estamos considerando que el juez fue muy benévolo con vinculación a proceso, porque solamente está considerando 2 delitos, delicado y homicidio calificado en grado de tentativa. Oiga, Raimundo, a ver, usted ha estado cerca entonces de los familiares de los jóvenes fallecidos. Es correcto. A ver, ¿y qué nos puede platicar? ¿Qué ha pasado con ellos? Es decir, bueno, evidentemente la tragedia, pero usted los ha acompañado. Es correcto. Ayer en una conferencia de prensa al término de la audiencia hicieron ver al señor juez, al Consejo de la Judicatura también, que se tiene que aplicar la justicia independientemente de que se trate o no de militares, porque fue un acto arbitrario. No solamente privaron de la vida a los jóvenes, sino le mintieron a los mexicanos diciendo que hubo un enfrentamiento y una agresión y una persecución. Y aparte la impunidad de nuestro país es muy alta. Entonces estos jóvenes que no cometieron ningún delito, si acaso una infracción al tránsito, una infracción de vialidad, no debieron morir en esas circunstancias. Y los familiares también están pidiendo a las autoridades de la Fiscalía que utilicen todos los instrumentos que les da la ley, todos los actos de investigación. Por ejemplo, lo que antes se conocía como reconstrucción de hechos, que hoy se llama mecánica de hechos, no se realizó en esta etapa de investigación. Esperemos que ahora, en estos 2 meses de investigación complementaria, se pueda hacer
una mecánica de hechos que demuestre la frialdad con la que actuaron estos militares. Oiga, Raimundo, a ver, usted hace algunos días, yo escuché su nombre en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y se mencionó, se presentó ahí un audio en el que supuestamente es usted el que está dialogando por ahí con algún personaje relacionado con el crimen organizado. Bueno, yo no sé si a usted le consta que sea No. personaje del crimen organizado. A mí no me consta. Quien Fue lo que se presentó dijo, ese ¿no? audio debería, sí, pero quien presentó ese audio debería certificarlo, no nomás decirlo. Ya. Por eso yo no le doy importancia a esa llamada, ni a esa conversación. Que habría sido una grabación de hace varios años, ¿no? Según se dijo también. Sí, insisto, se ha dicho de manera superficial. ¿Me explico? No se ha presentado ningún dato adicional. Ya. De eso, y aparte no lo está diciendo, no lo está diciendo una autoridad investigadora, lo está diciendo un tipo X, ¿no? Sí, a ver, pues, me interesa escuchar a usted, qué bueno que estamos platicando para que nos diga, porque salió esa referencia, ciertamente, ¿no? El 1 de marzo. Y curiosamente sale en medio de un acto de investigación como el que nosotros denunciamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la intención? Poner en duda la credibilidad del Comité de Derechos Humanos, intimidar, desviar la atención de los hechos, pero esa llamada jurídicamente no tiene ningún sentido, ningún valor. Eso es lo que quería escuchar, es decir, una postura firme respecto a esa llamada de hace algunos días. Y bueno, que se difundió hace unos días, que se supone que fue de hace varios años. Y también un tema de espionaje por ahí, ¿usted tuvo algo que ver con esto? Es decir, ¿usted fue espiado por el ejército? ¿Que también se dijo? No fui espiado, estoy siendo espiado todavía a estas alturas por la inteligencia naval, por la inteligencia militar, seguramente por la inteligencia del gobierno federal, porque obviamente pues es un acto de intimidación que quieren frenar nuestro trabajo. Cuando se da ese espionaje en 2020, justamente estábamos denunciando otras 3 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en este gobierno del presidente López Obrador y que involucraba a militares, un acto que por cierto sigue impune. Entonces, lo que está haciendo el ejército, investigando, espiando, intimidando a defensores de derechos humanos como yo, pues es un acto de arbitrario, ¿no? Un acto de abuso de poder. Y lo hacen porque no le rinden cuentas a nadie. No le rinden cuentas al presidente, no le rinden cuentas al Congreso, pues mucho menos a la población o a las fiscalías. Claro. Bueno, pues algo más que agregar, Raimundo. Sí, creo que la próxima semana estaremos yendo a la Ciudad de México a devolverle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación terrible que hizo, una recomendación muy ligera en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los familiares le vamos a entregar su recomendación porque a nosotros no nos sirve. No sé si a la CNDH le sirva, pero la recomendación que emitió la CNDH por este caso es una recomendación, vaya, no sé ni cómo calificarla, sí, pero es lo menos que podemos hacer, regresársela a la CNDH para que ellos hagan con ella lo que quieran. Los familiares no la están aceptando. Fíjese, estoy recibiendo aquí información. El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, Eduardo Javier Sáenz, ratificó la prisión preventiva en contra de los militares identificados como Agustín N., Juan Carlos N., Bernardo N. y Jorge Nicolás N., que continuarán privados de la libertad en el campo militar 1A en la Ciudad de México. Este miércoles se reanudó la audiencia de formulación de imputación después de que la defensa solicitara el pasado lunes la duplicidad del término constitucional. Derivado de la continuidad de esta audiencia, el juez federal advirtió que los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República eran suficientes para vincular a proceso a los imputados y concedió a dicha Fiscalía un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación a raíz de todo esto que ocurrió el pasado 26 de febrero, lo cual estoy platicando con usted, Raimundo. Es correcto, señor Gregorio. Nos parece muy poco el tiempo que dio este juez federal de estos 2 meses de investigación complementaria, pero vamos a ajustarnos por lo pronto a esa decisión. Le agradezco que esté con nosotros esta tarde, Raimundo.
Don Gregorio, le agradezco a usted el espacio, la oportunidad y un saludo muy respetuoso a su amplio auditorio. Muchísimas gracias. Es Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a raíz de este caso definitivamente polémico y definitivamente que está ya en estos momentos pues en manos de las instancias correspondientes. Hay quienes definitivamente consideran que se ha avanzado algo, pero que esto no es suficiente.